Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases del equilibrio ácido-base en esta ocasión. Espero que hayan podido realizar su actividad de la clase previa y esté quedando claro los términos de osmolaridad, compartimentos en cuestión de líquidos, en compartimento intracelular, extracelular, intersticial e intravascular. Asimismo, espero que haya quedado claro cómo se da el equilibrio de los hídrico y electrolítico. En fin, vamos a empezar a hablar un poco sobre los mecanismos de equilibrio del ácido base, ¿no? El, Nuestro cuerpo tiene cierta cantidad de pH, o sea, cierto equilibrio entre la acidez la parte de la base en la sangre. Y es que esta se da debido a la concentración de iones de hidrógeno que hay en la sangre, entre otras múltiples causas. Este estado entre pH 7.35 y 7.45 le permite a las proteínas que están dentro de las células hacer su actividad de manera normal. Es muy importante para nuestro cuerpo poder mantener este equilibrio. Algunas enfermedades, como los estados sépticos, los estados de choque, que causan una alteración en esta regulación del estado ácido-base, y esto provoca disfunciones en las proteínas que llevan al daño orgánico y la muerte del paciente. Los mecanismos de equilibrio con que normalmente el cuerpo cuenta están los sistemas amortiguadores, que son sustancias que normalmente están en nuestro cuerpo, que van a regular esa cantidad de hidrogeniones o de hidrógenos para que el pH se mantenga estable. Asimismo, la cantidad de iones hidrógenos van a estar modificados de acuerdo a la función de los riñones y de los pulmones. Y esos son los tres sistemas que tenemos para regular estos. Cada uno actúa en un punto diferente y con una intensidad distinta. Los sistemas amortiguadores o buffers pueden ser distintos. Estos sistemas son la primera línea de defensa para el control de los cambios del pH y actúan de manera instantánea para neutralizar los niveles alterados de ácido en la sangre. Por ejemplo, uno de los principales es el bicarbonato y este actúa como un amortiguador al cambiar de bicarbonato a ácido carbónico para mantener un equilibrio sobre el exceso de iones hidrógenos, sobre el exceso de ácido en la sangre. Otra forma de regular esto es a través de la respiración, ya que al hiperventilar, al respirar mucho más rápido y más profundo, provoca que liberemos una mayor cantidad de dióxido de carbono. Y esto, al interactuar junto con el agua, va a disminuir la cantidad de iones de hidrógeno que hay en la sangre. Es por eso que un paciente con cetoacidosis diabética puede tener una respiración llamada de Kussmaul, la cual es rápida y profunda. Y es que, bueno, a través de el descenso del CO2, pues esto va a alterar los niveles de iones hidrógeno. Cuando el CO2 aumenta en la sangre, como por ejemplo una enfermedad pulmonar como el EPOC, esto puede causar que éste se disuelva en la sangre y provoque una acidosis. Y eso puede causar en pacientes, o eso puede estar ocurriendo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El cuerpo normalmente, cuando hay una acidez metabólica, o sea, una acidez como la cetoacidosis, aumenta la frecuencia y profundidad de las respiraciones para eliminar este exceso de CO2 a través de los pulmones y con ello regular los niveles de ácido en la sangre. Muy bien, bueno, un poco más de lo mismo en caso de contrario, en donde hay una alteración del CO2, o sea, por otra razón la respiración está incrementada, el CO2 disminuye y el pH se incrementa y esto reduce, para compensarlo se reduce la frecuencia respiratoria y con ello se va a retener una mayor cantidad de CO2 y con ello va a aumentar nuevamente el pH para mantener el equilibrio. La respiración puede hacer ajustes rápidos en el pH, pero no es
tan precisa, o sea, no logra el cambio completo y no es tan duradera porque llega a un punto de adaptación del cuerpo. Los riñones son la tercera línea de defensa y es la más poderosa, ya que ésta va a tener una mayor eficiencia. Sin embargo, toma más tiempo, puede tardar horas o días en que llegue al equilibrio ácido-base por este método. Los riñones regulan el pH en la sangre a través de la eliminación del exceso de ácido, o sea, el exceso de iones hidrogeniones. Si el ácido es perdón, si la sangre, el pH de la sangre es muy baja, es muy ácido. Y con lo cual pues se excretan los iones y por lo tanto se disminuye la cantidad de ácido en la sangre. Otro mecanismo es a través de la reabsorción o excreción del bicarbonato. Y el bicarbonato, como ya vimos, es un buffer. En este caso, como bicarbonato, es una base y esta base va a contrarrestar el efecto del ácido. Por lo tanto, va a regular los niveles de ion hidrógeno en la sangre al adquirir el ion hidrógeno en su molécula y neutralizar con esto el pH ácido, bajándolo para que se regule nuevamente. Los riñones pues sí, el sistema renal va a ser el más efectivo para ajustar el equilibrio ácido-base a largo plazo y puede eliminar o retener grandes cantidades de ácido según sean las necesidades del cuerpo para mantener en control el pH de este. Resumiendo, el sistema amortiguador, más bien los sistemas amortiguadores actúan de manera inmediata, pero son temporales. Tiene un límite en el cual ya no pueden funcionar adecuadamente. La respiración responde rápidamente, regula los niveles de ácido, sin embargo no son tan eficientes y los riñones son una solución más eficaz, más duradera, sin embargo toma tiempo a que haga el efecto, ¿no? Tardan horas o días para que llegar a esa compensación. Claro que va a depender de la causa, ¿no? En específico de cada paciente, ya que pues cada paciente tendrá sus diferentes características específicas. Si una persona tiene un episodio de acidosis como cetoacidosis diabética, primero entran los sistemas amortiguadores para neutralizar el exceso de ácido, luego la respiración se acelera para que se exhale o se disminuyan los niveles de CO2 y con eso disminuir la acidez. Y finalmente los riñones trabajan para eliminar más ácido y reabsorber más bicarbonato, restaurando así el pH normal de manera ideal. Bueno, es una vista muy superficial de cómo funciona el sistema de control ácido-base. Hay que recordar que la acidez de la sangre puede cambiar, o la acidez y la basicidad, por así decirlo, de la sangre puede variar de acuerdo a la circunstancia en la que esté el paciente. La cetosis diabética es uno de los estados más característicos, ya que debido a la ausencia de insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula, se utilizan vías anaerobias en las cuales el lactato es uno de los principales mecanismos de compensar esa falta de glucosa por el cuerpo. Y a través de estos y otros mecanismos, la acidez de la sangre va aumentando, ¿no? El pH se va haciendo más bajo y con esto la acidez va siendo más alta. Y esto provoca que nos acabemos la parte del bicarbonato como amortiguador, el fósforo como amortiguador, las proteínas como amortiguadoras, que son los otros dos mecanismos que funcionan como buffers. Y posteriormente el paciente empieza con respiraciones rápidas y profundas para tratar de barrer el CO2 y que baje la acidez. Y posteriormente los riñones se van a encargar de alterar la excreción de iones hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato para compensar esa acidez. Hay que recordar que la parte importante no es como que la respiración en sí misma en esa situación o la función renal, sino que ese pH ácido, si se mantiene de la misma manera, va a causar disfunción de las proteínas y va a causar alteraciones en la conducción eléctrica del corazón, por ejemplo, causando un paro cardíaco. Pues a la larga no es de las primeras cosas, pero eso puede ocurrir. Otro ejemplo, en el caso de una afección pulmonar, como lo escribíamos hace un momento, si
Si el CO2 en la sangre, debido a que tiene el paciente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, o enfisema, o como quieran llamarlo de manera coloquial, va a aumentar este CO2 porque no lo va a poder exhalar debido al daño pulmonar que tiene el paciente, y esto va a ocasionar que al estar el CO2 se diluya en la sangre, y esto provoca una elevación de la acidez, pues, bueno, válgame la redundancia, una acidez sanguínea, y con esto dependa de los riñones exclusivamente y de los sistemas buffer para tratar de compensar esta acidez. Si no logramos extraer ese CO2 del paciente, llega un punto pues de adaptación en la que puede compensar todos esos marcadores, pero si esto continúa de la misma manera, también va a causar alteraciones en la función proteica. Y en el caso de la hipercapnia o esta elevación de CO2 en la sangre, va a tener repercusiones a nivel del sistema nervioso central, causando al paciente somnolencia, alteraciones de estado de alerta, etc. Son dos ejemplos muy básicos de cómo el control de pH es o puede ocurrir en una patología y cuáles son las manifestaciones que tiene. Es una clase un poco más corta que la previa, espero que sea de su agrado y que les ayude a saber por qué es importante el control de pH en los pacientes y cuáles son los mecanismos para que el paciente mantenga, bueno, el cuerpo del paciente o de nuestro cuerpo se mantenga estable. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Saludos.